Esta semana tenemos la primera parte de una serie de 2 episodios para concluir esta temporada de Jorge and Jorge Show y va a tratar sobre el socialismo. Este es Jorge and Jorge Show. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Jorge and Jorge Show. Hoy tratando un tema bien sensible, una palabra que ha retumbado y que parece hasta de moda hoy, el socialismo. ¿Qué es el socialismo? Quisiera agradecer también algunos comentarios que nos han enviado, muy útiles, entre ellos el de Doris específicamente, haciendo alusión de cuánto le ha ayudado a conocer algunos de los conceptos que hemos manejado aquí para poder lidiar con personas en su contexto allá en Cuba. Así que bueno, esperamos que esto pueda seguir siendo de ayuda para otros. Y bueno, sin más, aquí estamos afrontando un tema bien actual, el socialismo. Un tema del cual tenemos bastante experiencia ya. Sí, bueno, hemos nacido, nos criamos, nos desarrollamos y fuimos lo que hemos llegado a ser dentro de ese contexto del socialismo. Y bueno, el socialismo de primera intención parece una palabra muy asequible. O sea, personas se sienten muy amigables, muy afiliados. Mucho espíritu de camaradería. Sí, espontánea. La misma palabra socialismo, sociabilización, sociedad. O sea, son palabras que parecen muy inofensivas y muy naturales. Siempre se ve contrapuesto con el capitalismo y eso suena muy brusco, muy materialista. Muy frío. Muy frío, muy calculador por el capital como tal. Entonces ya la palabra en sí tiene diferentes presentaciones y generan una predisposición de las personas solo a ella. Pero bueno, vamos tratando de despejar un poco de paja de todo este asunto e ir al meollo, a lo que importa, a la realidad. El socialismo. Bueno, ¿cómo definirías el socialismo? Bueno, el socialismo es una ideología política que existe precisamente por la razón por la que estás hablando, porque la sobresimplificación es que suena bien, pero la realidad por la que existe, por la cual existe en contrapropuesta al capitalismo, se tiene que llevar bien atrás a finales de los 1800, concretamente a Friedrich Nietzsche. Ahora, Friedrich Nietzsche no era un socialista, pero él y Dostoyevsky fueron las primeras personas que previeron las ideologías políticas, que es el socialismo y el fascismo, que se desarrollaron en el siglo XX. Exacto. Bueno, vamos primero a quitarle un poco de adorno a la palabra. Es verdad que suena muy cómodo, pero hay que afrontarlo como lo que es una ideología. Y ya cuando uno le pone esa palabra al lado del socialismo, ya un poco que uno la siente deshumanizada y la pone casi que en el mismo nivel del resto de las ideologías. Ahora, ¿qué caracteriza a la ideología del socialismo? El socialismo, al igual que el fascismo, son ideologías políticas que nacen de la necesidad de crear lo que se dice un marco moral. ¿Por qué? Y ahí es donde entra Nietzsche. Nietzsche fue la persona que se declara que declaró la muerte de Dios. Muchas personas piensan que fue una declaración de su ateísmo, que él era un ateo, pero no era una declaración, era una observación, porque al final de lo que se llama la iluminación del famoso siglo de las luces, que el pensamiento científico, lógico y concreto da lugar a las dudas sobre los preceptos religiosos que mantuvieron la civilización occidental por cientos de años, miles de años, un par de miles de años. Entonces, lo que sucede es que lo único que quedó fue el materialismo, pero Nietzsche fue el primero que observó que el materialismo puro, el capitalismo puro, carece de morales, obviamente, porque simplemente se trata del intercambio de valores, pero de valores materiales. ¿Qué pasa con los valores humanos? Desaparecen cuando quitas el marco religioso, quitas la cosmovisión
del cristianismo, en el caso de Europa, que fue donde esto sucedió. Y entonces, Nietzsche desarrolla su propia teoría sobre qué es lo que motiva al ser humano. Que la teoría de Nietzsche es la voluntad del poder, es simplemente existes para ser lo más fuerte, lo más poderoso posible e imponer tu voluntad. Pero eso obviamente no le gusta a la gente con pensamiento moral. Y entonces aparece Carlos Marx. Carlos Marx es esta persona extremadamente inteligente, un estudiante de economía, que decidió aplicar teorías de economía a la historia quiso desarrollar la historia como una ciencia y nombró ciertos patrones de comportamiento y le atribuyó el mismo valor de la ideología, como puede ser el feudalismo. Pero en lugar de observar, como hizo Nietzsche, que observar un fenómeno, más bien lo que hizo fue enmarcarlo para que entrara en su teoría, en la cual que se basaba en la teoría de Darwin, que todo evoluciona hasta, bueno, todo va mejorando, todo progresa. Entonces, Marx desarrolla esta teoría en la cual se va desde los métodos antiguos del esclavismo hasta el feudalismo, después entra el capitalismo, y que el próximo paso es el comunismo, a través del socialismo, que es el momento en el que se llega a una utopía, que es donde los seres humanos logran completa igualdad, que esto viene del pensamiento de la Revolución Francesa, empezando con tan atrás pensadores tan radicales como Rousseau o incluso el Marqués de Sade. Entonces, sí, esta teoría culmina en utopía. Y es por eso que Marx la desarrolla, para poder crear esta cosmovisión de que hay un propósito en la vida, un propósito en la historia, y la humanidad se mueve conjuntamente, en lugar de individualmente, se mueve conjuntamente hacia esa meta. Exactamente. Bueno, a diferencia de lo que la gente cree, el socialismo toma prestado muchísimas cosas de la religión. 99%. O sea, toma incluso de elementos o conceptos bíblicos. O sea, primero toma la moral. El capitalismo obviamente se preocupa por las relaciones comerciales. Sí, del cambio. Y eso pone en igualdad de condiciones a la gente. El socialismo le quiere poner moral a ese asunto y ahí es donde empieza a lidiar con conceptos que toma prestado de la religión y trata de ver cómo los organiza tomando control sobre esas relaciones de capital. De hecho, yo quisiera ponerlo al revés. No es que el socialismo tome de la religión, sino que el socialismo quita a Dios de la religión. La premisa del socialismo es Dios no existe. Esa es la premisa. Pero quieren explicar científicamente todo el aparataje religioso que hay sin la base. Exacto, y ahí es donde empiezan a complicarse, porque si tú quitas el punto de origen, en la religión, Dios es el punto de origen de todos los conceptos y todas las definiciones. Literalmente, es la roca en la cual eres... es de donde, la fuente donde empieza a brotar todas las cosas en consecuencia. Pero si tú quitas la fuente, entonces, ¿de dónde sacas esa agua y hacia dónde la pones a correr? Construyes tu casa sobre la arena. Entonces, ahí... Pero ellos quitaron eso, pusieron allí la necesidad del ser humano de ir evolucionando a través de la historia. Y entonces es la historia el que empieza a empujar hacia adelante una ideología nueva con moral, sin Dios, pero que mueve a la humanidad hacia un futuro. Un futuro, como bien tú lo dices, idealista. Utópico. Pero sin embargo, teniendo de fondo esta idea que aparece en Apocalipsis del milenio, donde llegaremos a un tiempo donde todo el mundo tendrá paz, donde todos seremos hermanos y donde las cosas funcionarán bien
y donde nadie padecerá necesidad y todos nos apoyaremos unos a los otros. O sea, esa idea del milenio que aparece en Apocalipsis también aparece reflejado en este ideal del socialismo. Pero con la base de la Torre de Babel en lugar de la del cristianismo. Sí, claro, poniendo la responsabilidad de construir eso, en primer lugar, sobre los hombros del hombre, que justamente es lo que trata de prevenir a través de toda la historia bíblica, Dios. O sea, no confíes en tu propio camino, no confíes en tu propia prudencia. Bueno, aquí sí podemos, empoderados, ¿por qué? Por el iluminismo, pues entonces el hombre ocupa el lugar de Dios y camina adelante. Por eso el primer punto definitorio del socialismo es el orgullo humano. Es la capacidad de pensar de que la humanidad tiene la capacidad de lograr perfección. De conducir su propio destino al mejor destino posible. Que lo único que necesita es unificar su fuerza y centralizar su energía hacia esa meta. Y al tomar del iluminismo, hay un elemento que tú señalabas que para mí es clave, es que toma del iluminismo ese sentido de que los descubrimientos biológicos proveyeron para explicar los fenómenos biológicos como es la evolución, aplicaron el principio evolutivo, lo tomaron prestado de la biología, y así, de forma natural, lo implementaron en la historia. Lo forzaron en la historia. Exacto. Entonces, le dieron a la historia un propósito en sí, un sentido, como que la historia va caminando por sí misma hacia un final que ya está previsto y garantizado, y es ese ideal. Lo cual no puede ser más alejado de la realidad. Pues lo que sucede es que esto ocurre en el siglo XVIII. Final del siglo XVIII, que casualmente es al final de una curva de progreso como nunca se había visto nunca antes. A mediados de los 1400, cuando se descubre América, el Renacimiento comienza, cae Constantinopla, y entonces ocurre una serie de desarrollos de tecnología que moviliza al mundo, que lo cambia para siempre, aparece el nuevo mundo. Pareciera que sí. Que ese movimiento, esa fuerza evolutiva en la historia está presente, que ha llegado el momento de hacer los cambios claves, de hacer los saltos prodigiosos hacia ese futuro ideal. Pero esto simplemente ocurre en un periodo de 500 años, en los 4000 años de civilización humana. De civilización humana, no de raza humana. O sea, sí, que cuando lo vas a ver es una fracción. Viene siendo como un tumor ahí que crece desproporcionado. Es una anomalía. Que es una anomalía que se puede unir a ciertos factores, entre ellos el nacimiento del cristianismo. Pero bueno, correlación no implica causa. Pero es una anormalidad en el desarrollo de la humanidad. Porque ocurre en un espacio y un tiempo determinado. Porque en todos los demás lugares y tiempos la tendencia es a empezar abajo, llegar a una edad dorada y después un decline y eventualmente un colapso. Esa es la historia de toda la civilización. Hasta el Imperio Romano. Y después, cuando el Imperio Romano colapsa, que últimamente colapsa en 1453 con la caída de Constantinopla, bueno, ahí es cuando se desata este periodo de crecimiento científico sin paralelo, que culmina con las ideologías políticas, cuando Nietzsche declara la muerte de Dios aterrorizado, porque él sabía que lo que venía detrás era el potencial del ser humano para causar mal en nombre de algo... Del bien. En nombre del bien, en nombre de un bien que que el hombre ha inventado a sí mismo. Exacto, y eso es importante, porque entonces, en el socialismo, si no hay Dios, ¿quién define lo que es bueno y lo que es malo? Ahí es donde... O sea, porque evidentemente es una ideología moralista, moral. Lo que es justo y lo que no es justo, lo que debe y lo que no debe ser, lo que es equitativo y o sea, es puramente moral. Pero si no es Dios, ¿quién define lo que es justo y lo que es moral?
en el socialismo. Hay que ir al humanismo naturalista de Rousseau. Rousseau, el pensador francés de la Revolución Francesa, que es la teoría de él es básicamente que el ser humano es bueno por naturaleza, que es la sociedad y la civilización la que lo corrompe, la que crea la codicia y todos estos pecados capitales. Marx es un estudiante de esa academia y esa es su implicación, la cual Nietzsche creía que era una estupidez. Por eso es que Nietzsche dice, no, Nietzsche de la escuela de Maquiavelo. O sea, Nietzsche tiene contacto con la crueldad humana en sus lugares más oscuros. Exacto. Y es de los que cree que... Lo que pasa es que Nietzsche cree que los más poderosos, las personas más capaces, son las que adquieren poder últimamente y son los que deben gobernar sobre los demás por ende de meritocracia. Mientras que el socialismo, los marxistas, creen que lo único que tienes que hacer es poner las reglas del juego, poner el marco y dejar que todo el mundo se gobierne y dejar que todo que todo se mueva solo, que la humanidad esté sola. Ese es el comunismo. Ahora hay que tener bien claro que hay una frase muy buena, no sé quién la dijo, dice, los cristianos van al cielo y los socialistas van al comunismo. Y es así como funciona. El comunismo, hasta incluso Marx creía que se podía llegar, pero había que forzarlo. O sea, es una contradicción porque es como que es el estado natural al que se llega, pero hay que forzarlo. O sea, es y no es al mismo tiempo. Y entonces, y ahí es donde entra el socialismo, que es donde ahí tienes a Marx uniendo a los trabajadores, a los proletarios, y incitando revoluciones y rebeliones y conflictos violentos. O sea, la toma de los medios de producción, que esa también es toda la teoría detrás del socialismo. O sea, el socialismo que propone, o sea, el comunismo que propone Marx, básicamente es moralizar al capitalismo. O sea, es a través de las relaciones de producción entre las clases sociales que se mueven ahí. No. Pero no plantea una sociedad como la que podemos ver que está tratando de plantear ahora el siglo XXI. No. Marx considera, que recuerda a Rousseau, Marx cree que el capitalismo corrompe al ser humano y hay que eliminarlo. La propiedad privada, todo lo que implica esa libre empresa, hay que eliminarlo porque porque eso corrompe al ser humano. Es la fuente del pecado original. Y vamos a llegar al socialismo del siglo XXI con esta misma teoría porque esto es lo que cambia. O sea, a eso es a lo que me refiero. Marx ve a las clases sociales como el fruto del capitalismo y el capitalismo es el pecado original. Ahora, cuando pasamos al siglo XXI, después del experimento americano, porque hay mucha gente que dice que si Marx viviese en estos tiempos, él fuera un fascista en parte porque era muy antisemita, pero él fuera muy de derecha, irónicamente, porque Estados Unidos es lo más cerca que ha habido al sueño marxista. La idea de que y al mismo tiempo del sueño de Nietzsche, la idea de que tú por tus propios medios nada te detiene a lograr lo que tú quieras, otro que tú mismo. Y bueno, un nivel de suerte, fortuna, o sea, la vida. Pero ese experimento americano no había llegado a ese punto en la era de Marx todavía. Era un experimento. O sea, Marx todavía estaba muy apegado al materialismo que proponía el capitalismo. Lo que estaba proponiendo era un ideal de vida material en el ser humano, ¿me entiendes? Que generara igualdad, comodidad y proyección de vida. Exacto. Al final era una cuestión moral. Y ese es el problema con el socialismo, que nadie lo puede explicar empíricamente. Porque el socialismo nunca fue empírico, a pesar de que Marx trató de crear su socialismo científico y sus teorías. Al final todo es un win, una reacción emocional a, bueno, lo dura que era la vida para los obreros en aquella época, al inicio de la Revolución Industrial, porque estaban saliendo de sistemas de clases muy antiguos, desde el feudalismo y más atrás. Entonces, el experimento americano cambia este sistema y prueba que el capitalismo
con una fundación moral, porque ahí es donde los americanos fueron innovadores. Adoptaron el capitalismo como el modo materialista de subsistencia. Tal y como lo había provisto y como había nacido en Europa, especialmente en Inglaterra. Ajá, exactamente. Pero en vez de crear una ideología moralista que tratara de pelear y de generar contradicción dentro de ese mundo material, pues le da espacio a la religión. Y no solo espacio, la eleva, la pone en un lugar de... Le dice que la moral la proporcione Dios, que Dios nos ayude a entender toda la proyección moral. Y el trabajo lo hacemos nosotros. Y la conexión, y que esa moralidad que venga de Dios, pues conecte, encuentre sus puntos de interacción adecuados con ese mundo material. Entonces se genera un dualismo ahí social, exacto, donde hay una moral que no es proporcionada por el ser humano, y además hay una fuentes de interrelación material y comercial entre los humanos sin restricción. Es una libertad para que el potencial humano florezca, o sea, a través de la libertad, pero con el marco moral voluntario que uno toma cuando uno acepta el marco moral de la religión. Me gusta poner este ejemplo, o sea, confiar en que vamos a poder tener agua para tomar a partir del proceso natural de la lluvia, de los, los ríos que se van formando a partir de las fuentes y manantiales, del drenaje de esa lluvia. O sea, confiar en el sistema y tratar de entender el sistema y tratar de garantizar tener agua, pero usando el sistema. Eso, básicamente aquí el agua es esa libertad que permite, que sabe dónde correr, que sabe a dónde llegar, que sabe de dónde brotar y generar todo el proceso. Y así, esa libertad permite una economía libre, pero el comunismo no pone confianza en otra cosa que no sea en el ser humano. Pero una y otra vez, y ahí es donde choca, ahí es donde el socialismo existe, porque el socialismo es la parte real que tiene que chocar con el hecho de que el ser humano es naturalmente imperfecto. Y es donde el socialismo tiene que forzar, al estilo de Nietzsche, tiene que poner fuerza para obligar a las personas a seguir cierto número de reglas. Y entonces ahí entramos a otro problema que existe en el socialismo, que es la hipercentralización. O sea, ya salimos del socialismo europeo inicial, de las bases, el fundamento, el origen del socialismo como ideología pura y dura. Llámale el socialismo alemán. Exacto. Bueno, de hecho, antes de ver cómo evolucionó, cómo se frustró ese ideal y cómo tuvo que mutar por el camino a lo que se está formando, lo estamos viendo hoy, vayamos al asunto. No pocos países intentaron aplicar esos modelos. No. Es lo que sucede en el siglo XX. La grandísima mayoría de los países se quisieron separar de los sistemas premodernos, de los sistemas con bases religiosas. Entonces, probablemente la grandísima mayoría. La gran excepción es Estados Unidos. Estados Unidos fue el único país que se creó con esta base dualista. Pero todos los demás países intentaron de una forma u otra arrancar esa... O sea, Israel mismo trató de formar un socialismo, Europa, casi todos los países tuvieron grandes adeptos que pujaron. En algunos países se consolidó un proceso temporal, en otros no, pero todos trataron de experimentar con esta ideología. Pero el gran debacle final, y que fue grande y que evidenció la frustración completa de esa, fue la caída del muro de Berlín. Ese fue el gran final del socialismo clásico. Exacto. Pero hay una cosa que es muy importante mencionar, es que el socialismo engendró el fascismo. Mussolini creó el fascismo, pero Mussolini era parte del Partido Socialista Italiano. Y a él lo expulsaron porque él quería cambiar el estilo en el cual el socialismo se proyecta. El socialismo y el comunismo se proyectan globalmente, internacionalmente. Uno de los grandes
deseos de la utopía marxista es un mundo sin fronteras, porque todo el mundo es igual, o sea, no existen los países. Mussolini cambió eso y se aprovechó para un foco nacionalista, que es por eso que se impregna de racismo y de todas estas cosas que pueden nacer de un exceso de orgullo en tu localidad. Entonces, y del fascismo sale el nazismo, y todo eso. Pero la razón por la que se odiaron tanto es porque eran rivales directos. Es como cuando tú estás en ligas de deporte, no hay dos equipos que se odien más que dos equipos que estén en la misma ciudad. O sea, ese es el caso del socialismo y del fascismo. Son ideologías muy similares con 2 o 3 puntos de separación, que son claves, pero son la misma base. O sea, me gustaría explicar aquí, porque a la gente le cuesta trabajo unir esas dos frases, esas dos palabras. Socialismo, que parece tan benévola, y fascismo, que la gente obviamente tiene una repulsión directa hacia eso. Sí, porque los fascistas declararon guerra al mundo. Los comunistas y los socialistas simplemente declararon una guerra fría. O sea, no llegaron, las atrocidades que cometieron los socialistas se quedaron detrás del telón de acero. Y antes de llegar ahí, porque la gente, el problema que tienen las personas es que no puede ver la relación entre el socialismo y el fascismo, y entonces, pero sí creen verlo entre el fascismo y el capitalismo. Y yo me gustaría decir por qué no pueden ser conectados. No pueden. Porque el capitalismo no es una ideología. No tiene un sistema moral. No tiene un sistema moral. Es sencillamente cuestiones prácticas de manejo material. Que es por eso que surgen estas ideologías, porque el capitalismo simplemente no tiene moralidad. O sea, el socialismo deja el espacio a las ideologías, porque él no es una ideología. El capitalismo. El capitalismo. Ahora, y este es el punto que nosotros tenemos que entender. Si el capitalismo está bien con el socialismo, con el fascismo, si el capitalismo puede funcionar con cualquier ideología que se le establezca. Bueno, que progrese o no es otra historia. Dependerá de cuánto influye esa ideología en ese sistema de manejo de capital. Pero por esa razón, el fascismo no puede ser conectado con el capitalismo, porque el fascismo es una ideología. El fascismo tiene que ser conectado con ideologías, porque con lo que le es afín. Y el socialismo sí lo es. El socialismo sí es una ideología. O sea, por eso las conexiones que se dan entre ideología y ideología, entre fascismo y socialismo, son las obvias. O sea, quería aclarar eso porque siempre hay gente que no entiende las diferencias y las categorías y entonces las confunde. Bueno, un ejemplo del mundo moderno, de qué tan difícil es notar las diferencias entre el fascismo y el socialismo. Económicamente, el socialismo requiere que el gobierno lo controle todo. Eso sucede en Corea del Norte y sucede en Cuba. Y significa que no hay libre empresa. Tú no puedes ser dueño de tu casa, tú no puedes ser dueño de tu negocio, de si tienes un cafecito en la esquina, no puedes, eso lo tiene que correr el gobierno. Mientras que el fascismo, esto es uno de sus puntos de distancia, el fascismo no cree en eso, el fascismo cree en la libre empresa, da más espacio a la libre empresa, pero tiene que estar supervisada por el Estado. O sea, tú eres dueño de tu tienda y el Estado no se va a meter contigo mientras tú te portes bien. Pero pero eso no significa que tú tienes derecho. El día en el que el Estado diga, no me conviene que tu tienda esté, o es mejor para el Estado que tu tienda no esté, te la van a quitar. Es lo que pasa con China. Es el caso de China. O sea, la China que es comunista y tiene un planteamiento capitalista como base de producción. Que eso es fascismo. Eso no es otra cosa que fascismo. Y está el fascismo, está el nazismo, que son elementos, ¿cómo se llama? De mucho menos modernos de adaptación de la ideología de control de los medios de producción. Bueno, siempre es bueno ir a los nombres, porque nazi, por ejemplo, es una ideología. No, un acrónimo. Ok. Un acrónimo. Se me fue la palabra. Nazi es un acrónimo de nacionalsocialista. Que ahí está. Es socialismo nacionalista.
Socialismo en vez de una base global, como es la teoría original de Marx, pero está fundamentalizado en el nacionalismo. Y de ahí es que nacen las tendencias racistas. Eso no es el punto de partida. El punto de partida es somos especiales por ser esta nación y de ahí tienes que buscar justificaciones. ¿En qué sentido eres superior o mejor? Convencer a tu gente de esas realidades y que las personas adopten esa identidad y sientan evidentemente que son superiores. Y el fascismo es desde una palabra en latín que se derivaba era la fusta que usaban los centuriones romanos. Pero el fascismo básicamente significa un bulto de palitos unidos juntos, que de nuevo es una alusión a la unidad nacional. Sí, es como la fascia, que básicamente es la agrupación de células musculares, la fascia muscular. Y entonces es lo que vemos en día de hoy en China. China tiene un gobierno centralizado que te deja tener tus propios negocios y participar en un mercado relativamente libre, pero no puedes llevarle la contraria. Es como la NBA no se atreve a dejar que nadie que trabaje para ellos tuitee a favor de Hong Kong o de Taipei o de Taiwán. ¿Por qué? Porque le dicen los comisarios, los miembros del Partido Comunista de China, que no tienen parte de las compañías, pero tienen que estar ahí y son los que tienen la última palabra al final. Y así es como funciona el fascismo. Es por eso que las economías fascistas en la Segunda Guerra Mundial tenían más fuerza que las economías comunistas.